Hey chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Es un gusto saludarlos nuevamente en un nuevo capítulo de Ecosistema Digital Podcast, un espacio donde hablamos acerca de temas referentes a marketing digital, data, productividad, producto, entre muchas otras cosas que vamos a estar tocando posteriormente. Les recuerdo, si a ustedes les llama mucho la atención este tipo de temas, por favor, déjenle en la campanita de acá abajo, denle suscribirse y activen la campanita. ¿Para que Para futuras ocasiones, si les llaman la atención esos temas, YouTube les va a estar recordando acerca de este tipo de contenido. Así que no lo piensen más, háganlo. Regresando al tema el día de hoy, hoy tenemos un tema súper interesante que estoy seguro a muchos les va a volar la cabeza. Porque ¿cuántos de nosotros no hemos escuchado acerca del tema de la data? Sí, sabemos de que hoy por hoy la data es súper importante para las empresas. Sabemos que se le llama el oro, el nuevo oro o el nuevo petróleo de este siglo. Y es que en efecto, por ejemplo, redes sociales como Facebook, Meta, o Google se basan en la construcción de todos sus algoritmos con data para poder elaborar un modelo y que esto te pueda entregar el contenido que requieras en el momento que ellos consideren oportuno. Ahora bien, mencioné temas así como modelo, data, de pronto vamos a escuchar algoritmo, pero ¿qué es todo esto? En breve vamos a aprender acerca de todo esto con un super invitado que traemos el día de hoy. Pues esta persona que yo les traigo es una persona muy conocedora en el tema de data. Personalmente, él me dio clases en la universidad porque yo saqué una maestría en BI, Business Intelligence, en Analytics. Y bueno, lo traje para que nos pueda hablar y nos pueda empapar acerca de el fascinante mundo de los datos. Pero, ¿quién soy yo para presentarlo? Mejor traigámoslo a la mesa para que nos hable precisamente de su experiencia en temas de data. Les traigo por acá al ingeniero y magíster Pren Viva. ¿Cómo estás, Pren? ¿Y qué tal, Alejandro? Muchas gracias por el tiempo. ¿Qué tal? Gusto saludarte. ¿Cómo te va? Bien, Bren, muchas gracias a vos por la oportunidad de estar compartiendo una hora de tu tiempo y también con esta audiencia que está aprendiendo acerca de muchísimos temas. Y la verdad es que no pensé en otra persona que no fueras vos para que nos hablaras acerca del tema de data. Buenísimo, gracias, Alejandro. Pues bueno, me presento entonces. Pues mi nombre es Prem Viva. Prem mi nombre, Viva mi apellido. Ahora solo tengo un nombre un poquito complicado ahí de escribir y de pronunciar. Pues, ¿qué les cuento? Pues, para comenzar, les comento que yo, pues, trabajo en Universidad de Galileo como catedrático en el área de investigación del Instituto de Investigación de Operaciones, perdón, y soy coordinador del área virtual del Instituto de Investigación de Operaciones. Como comentaba Alejandro, nosotros nos encargamos de dar clases y gestionar, digamos, los programas de ciencia de datos, inteligencia de negocios, investigación de operaciones y cadena de suministros, ¿verdad? Desde por ahí es donde conozco a Alejandro, entonces ahí estuvimos compartiendo clases y conocimientos y demás. Un poquito más acerca de mí, yo pues he estudiado varias cosas a lo largo de mi vida. Primero, pues, soy ingeniero en mecatrónica de la Universidad de Galileo. Después estudié una maestría en electrónica industrial y sistemas embebidos en la Universidad de Galileo y posteriormente en el área de investigación de operaciones, la maestría de investigación de operaciones. Ahí fue donde empecé a conocer este mundo de los datos, que la verdad es muy, muy interesante. Y profesionalmente, digamos, me he dedicado a hacer algunas consultorías en temas interesantes en la creación de modelos de machine learning, aplicaciones específicas de optimización y pues creo que vamos a ir como indagando un poquito más conforme vamos avanzando. Pero un gusto, Alejandro, estar aquí contigo hoy. Gracias, buenísimo. Un gran currículum, chicos. La verdad es que Pren tiene muchísimo conocimiento. Y mientras yo estaba en las aulas y él nos daba ciertas clases, la verdad es que se notaba el conocimiento que tiene acerca de todas estas herramientas. Ahora bien, Pren, cuéntanos. Varias de las personas que nos están escuchando acá vienen mucho del área de negocio o del área de marketing. Tienen poca incidencia acerca de lo que es data. O, por ejemplo, vos ya mencionabas temas como Machine Learning. Entonces, me gustaría como empezar a interiorizar o contar a las personas. Vamos a empezar a tocar ciertos temas un poquito gruesos o un poquito más técnicos. ¿Qué términos podríamos como ir indagando ahí para que las personas conocieran? Por ejemplo, yo te puedo dar algunos que yo como mercadólogo no conocía y fui aprendiendo en la maestría. Por ejemplo, el más sonado, ya lo mencionaste, es Machine Learning. Otro podría ser algoritmo. Para empezar como a educar a las personas, Sí, ¿no?
Fíjate que algo muy curioso es que, como en el caso de varios, y creo que fue tu caso también, ¿verdad? Que los temas estos de data como que están muy pegados a la parte científica, matemática, tecnología, a veces son un poco, asustan, ¿verdad? Como abrumadores y bueno, Seguro. ¿cómo le entro a esto, verdad? ¿Cómo empiezo con el tema? Si tal vez solo tengo que ser ingeniero, ¿verdad? Y resulta que en el trabajo necesito algo relacionado a datos, pero no soy ingeniero, ¿qué hago ahora? si me lo están pidiendo, ¿no? Puede ser un tema complicado, pero yo creo una cuestión bien importante y es que cuando uno tiene una formación integral, ¿verdad? Digamos, correctamente desarrollada por personas que conozcan el tema, tal vez se facilita un poco más, ¿verdad? Es decir, conocer aquellos temas específicamente que uno debería de empezar a conocer antes de meterse a temas más gruesos, ¿verdad? Entonces, primero que nada, yo les diría no tengan miedo porque es un área fascinante, aparte es, creo yo, muy remunerable, ¿verdad? No Tiene futuro. Económicos. Sí, hay mucho futuro alrededor, ¿verdad? Hoy por hoy, muchas empresas, algo que ha ido pasando, creo yo, es que alguien en algún momento de la vida se le ocurrió, miren, las empresas deberían de tener recursos humanos, ¿verdad? Un departamento que se dedica a recursos humanos y es muy difícil encontrar una empresa hoy por hoy que no tenga recursos humanos o finanzas o yo qué sé, depende del giro de negocio, pero recursos humanos seguros todas tienen, ¿no? Claro. Creo que los datos está pasando algo similar, ¿verdad? Estamos evolucionando a una era, digamos, donde la empresa necesita o una persona que se encargue o incluso departamentos completos que se encarguen de resolver problemas relacionados a datos. Créanme que en mi experiencia profesional, en las consultorías que he hecho, uno ni se imaginaría hasta dónde puede llegar uno a hacer cosas con los datos en temas agrícolas, por ejemplo, en temas de producción, en temas de recursos humanos, por ejemplo, que ahora está muy, muy de moda en el tema de People Analytics y esas cosas. Entonces, sí los exhorto primero a que busquen entrar a ese rollo porque primero es fascinante, se gana muy bien, digamos, y más que eso es muy probable que en algún momento lo van a necesitar porque estamos evolucionando en estos temas. Entonces, Machine Learning, ¿verdad? Mencionabas, es un tema que la gente suena así como muy, ¿qué será, verdad? Y si nos metemos más todavía, Deep Learning, por ejemplo, eso todavía es más fumado, ¿no? Pero la verdad es que Machine Learning, de lo que se trata básicamente es de darle así muy sencillo, a la capacidad de la a una computadora de aprender a resolver un problema. Ustedes le dan un patrón de comportamiento, mira, esto quisiera que entendieras mejor esto, ¿verdad? Y construir un mecanismo, un modelo, una ecuación, yo qué sé, hay varias formas de hacerlo, que se parezca a eso, de forma que si yo te pregunto algo relacionado a la estructura, me puedas responder de forma razonable, ¿verdad? Entonces, el Machine Learning es que la máquina pueda aprender, digamos, solita, cuáles deberían de ser los parámetros y la estructura específica para poder resolver preguntas en el futuro, ¿verdad? Que hay cosas muy simples como por ejemplo regresiones lineales, digamos, es una de las cosas más como fundamentales que uno empieza a estudiar y al final una regresión solo es una ecuacióncita, ¿verdad? Y es igual a beta 0 más beta 1 y lo que hace el Machine Learning es buscar quién es ese valor beta 0 y beta 1 para configurar una recta y que podamos preguntarle cosas sobre eso, ¿verdad? En esencia eso es. Para quienes recuerdan sus cursos de matemática, es básicamente como esa línea que veíamos sobre un plano cartesiano, ¿verdad? Un eje X, un eje Y y esa línea que ya poniéndonos un poco más técnicos es cuando ya tenemos que elaborar un modelo que mejor dicho encontrar los parámetros que describan mejor esa línea, ¿verdad? Correcto, por ahí vamos. Entonces es como de, digamos, pues entrarle a otro. Realmente cuando uno le entra, ¿me entiende? También mencionaste, creo, algoritmo, ¿verdad? Algoritmo ustedes, estoy seguro que todo el mundo aquí hace algoritmos de una u otra forma. Un algoritmo, en esencia, es una serie de pasos ordenados que se desarrollan con el fin de lograr un objetivo. Así, desde un punto de vista muy simple, por ejemplo, una receta de cocina literalmente es un algoritmo, ¿verdad? Ustedes les dicen, mira, hace la harina, después aceite y después calentas. No tiene sentido, digamos, en términos del algoritmo, calentar algo que no han hecho antes. Entonces, toda la secuencia y la estructura que tiene el algoritmo, los pasos que se siguen es con fines de lograr algo específico, ¿no? Entonces, es solo eso. Y seguro cambiar una llanta, el tema de las recetas de cocina, muchas de las cosas que ustedes hacen día a día son algoritmos.
Tal vez no lo sabían, pero por así es. En efecto, y por ejemplo, para quienes vienen del mundo del marketing, nosotros solemos escuchar así como que sí, que el algoritmo de Facebook, el algoritmo de Instagram, pues de pronto tal vez no sé si sea el mejor concepto utilizar el algoritmo para referirnos a este proceso que te muestra el mejor contenido en tu feed o en tus historias. Yo más le llamaría como el machine learning, ¿no? Precisamente, por cierto, para quienes también conocen del mundo de la pauta digital, que esa es mi expertise, funciona por machine learning, o en Google le llaman el aprendizaje automático cuando lo lees en español, que ese sería el mejor sinónimo, ¿verdad, Pren? Para referirnos a machine learning. Sí. Aprendizaje automático sería la traducción literal, digamos, del término machine learning. Entonces, como les digo, solo es un nombre fancy para un tema que ustedes probablemente conocen de una u otra forma o han vivido con eso, tal vez, y no se han dado cuenta. Lo que mencionabas de Facebook, Amazon, entonces está metido los algoritmos y los modelos estos de machine learning para poder lograr objetivos en particular. Perfecto, buenísimo. Pren, tú mencionabas algo acerca de la importancia de la data hoy por hoy en las empresas. Sabemos de que muchas empresas hoy por hoy generan data así, pues incluso si eres un pequeño emprendedor, empiezas a tener tu lista de clientes, tus correos, el número de los clientes. Entendemos de que la data entonces está presente desde un negocio pequeño hasta las grandes compañías, ¿verdad? ¿Cómo estas empresas pueden empezar a valerse de ellas? Me explico. Generar algoritmos pequeños, o incluso si yo soy qué sé yo, un gerente de mercadeo y tengo la data de un estudio que se realizó o la data que puedo descargar de Facebook, ¿cómo podemos empezar a valernos de ello? Tengo que realmente empezar a partir desde... Se escucha mucho esta posición de data science, pero realmente tengo que saber de datos, ser un científico de datos para poder valerme de esto, o puedo... ¿Cuáles serían los baby steps para apalancarme de esto? ¿Me explico? Sí. Fíjate que yo creo que una cosa muy importante, y eso seguro cualquiera lo tiene claro en el trabajo, ¿verdad? Es cómo puedo generar valor, ¿verdad? En una organización. Es decir, ¿será que averiguar, por ejemplo, cuánto vamos a vender de un producto mañana, eso es generarle valor a la empresa? Probablemente sí, ¿verdad? O, por ejemplo, si estoy en un departamento de recursos humanos, tratar de identificar en qué momento tal vez un colaborador clave se nos va a ir, ¿verdad? Por diversas situaciones. Entonces, primero yo partiría del concepto de cómo genero valor para la empresa, ¿sí? Cómo genero algo que es importante para que genere algún impacto adecuado. Y a partir de eso, pues ya viene la idea de cómo genero ese valor, ¿verdad? Una cosa es como plantearte la pregunta, mejor dicho, ¿verdad? Es decir, necesito saber el producto de mañana, o sea, cuánto vamos a vender mañana. Eso es muy importante para la empresa, por X o esto por los colaboradores, porque si se nos va un colaborador clave, se nos puede complicar. Entonces, identificar dónde está el valor. Después de eso, una cosa que se dice, por cierto, es que el data scientist, como mencionan, también son así, científico de datos, creo que es un rol muy importante. Alguien dice por ahí, de hecho, bastante gente dice que el data scientist ideal o perfecto realmente no existe. ¿Por qué? Wow. Porque es una cuestión como de conocimientos muy específicas. Es una persona que tiene conocimientos en modelos de machine learning, en tecnologías, lenguajes de programación. Pero algo muy importante que los científicos de datos no tienen típicamente es conocer el negocio, ¿verdad? Wow. Eso es algo como muy profundo que, como uno está estudiando, digamos, machine learning y todo lo demás, realmente yo no soy experto en marketing, yo no soy experto en agronomía, por ejemplo, pero siempre es importante apoyarse, trabajar en equipo. Nosotros, por ejemplo, en las consultorías que hemos trabajado, nos hemos dado cuenta que, por ejemplo, para mí saco un número, mira, este es el promedio de tal cosa, pero ese promedio, ¿cómo lo interpreto? ¿Es relevante para el negocio? ¿Le sirve al negocio? ¿Tiene sentido? Incluso, mira, fíjate que ese número negativo no tiene sentido, pues, o sea, no sé dónde lo sacaste, tal vez los datos están malos, debe ser, pero no tiene sentido, o sea, y eso es, volvemos al tema del valor, ¿verdad? Cómo genera valor en la empresa, y eso es lo que hace que se mueva este tema de los datos. Entonces, una vez identificas eso, ¿verdad? Primero, tal vez no trabajar solos, porque este tema es muy complicado, es muy amplio, y créeme que de todos los algoritmos y las cosas que hacemos no tendrían el mismo impacto, no serían tan relevantes si no fuera por las personas que nos validan, que nos ayudan a entender un poco más a profundidad lo que está pasando.
Porque Wow. para mí es un número, para el negocio tal vez es otra cosa, ¿verdad? Y ellos pueden interpretar mejor y como te digo, uno no es experto en marketing, no es experto en negocios o en agronomía, entonces darle interpretación a eso. Y un tema que es complicado es, también lo hemos vivido en negocios pequeños, en muchas consultorías, hasta en negocios muy grandes, es la organización de los datos, ¿verdad? Si estás claro, por Wow. ejemplo, que necesitas, ¿verdad?, hacer la predicción de la venta de mañana, ¿cómo, ¿cómo puedo ordenadamente tener una estructura de datos? Puede ser una cosa muy simple como una columna que diga la fecha y otra que diga la cantidad, ¿verdad? O algo más complejo como una base de datos donde vienen los productos y demás, y hacer un data warehouse, una cosa de esa naturaleza, ya más compleja, pero al final siempre el tema de la organización de datos es un problema. Entonces yo lo que les diría para comenzar es busquen tal vez estándares sobre la industria donde ustedes trabajan, ¿verdad? Si es en marketing, por ejemplo, qué cosas hace la gente que ha tenido éxito con estructuras de datos, qué cosas hacen para poder tener estructuras correctas, porque eso les va a facilitar muchísimo el trabajo. Al final, fíjate que algo bien curioso que hablaba con mis alumnos de la clase que hace un rato, es que o sea, es importante entender cómo funcionan y todo, pero las herramientas que usas de Machine Learning al final son unas cuantas líneas de código. Eh, que si los datos están correctamente estructurados, te pueden dar un resultado satisfactorio. O sea, interpretar lo que viene en la salida, entender esas líneas de código es importante, pero créanme, con un modelo de regresión lineal, por ejemplo, lo que hablamos hace un rato, se puede hacer en unas 5 o 6 líneas. O por ejemplo en Excel. Excel tiene herramientas excelentes para hacer eso. O sea, realmente no es una cosa que uno diga, esto es ultra fumado, ultra complejo. Se pueden hacer baby steps, cosas pequeñitas, si uno está muy consciente de dónde se genera el valor, cómo se genera y qué necesito para poder generar el valor de forma ordenada. Sí, pues. Entonces, vamos a que, como recapitulando lo que mencionabas, para poder sacarle provecho a los datos, primero tendríamos que partir de una pregunta inicial de si realmente esto agrega valor o no. Y segundo, ya nos vamos a ir viendo cómo generamos valor. Pero no es necesario tener que aprender estas super herramientas de Machine Learning, por ejemplo Python, R, sino por ejemplo, si eres un negocio pequeño, bien podrías partir de un Excel, ya que nos provee de esta capacidad, y poder sacar no sé, un modelo que me pueda estimar las ventas, por decir algo, con base a un histórico que yo pueda tener. Correcto. Sí, sí, por ahí Excel es una excelente herramienta y todo, hay un dicho por ahí, ¿verdad? Dice todos los trabajos, todos los caminos llevan Excel. Eso creo que sí es cierto. Ustedes. Eventualmente uno termina trabajando con Excel en cierta medida. Claro, hay cosas mucho más complejas, ¿verdad? Que tal vez Excel ya no aguanta y demás, para un par de ejemplos, pero en general con Excel se puede empezar, ¿verdad? Es una estructura, está muy bien elaborada. Yo siempre he creído que Excel es la herramienta. De hecho, esos productos de Microsoft son como muy orientados al usuario y son fáciles de usar. Entonces, mientras ustedes tengan datos, tengan muy claro el valor, porque nos ha pasado que nos dicen, mira, quiero hacer ciencia de datos. Ah, bonito, ¿y qué quieres resolver? Pues no sé, solo hagamos ciencia de datos. La moda. Ajá, pues porque está de moda, eso es lo que todo y que no sé qué. Pero, ¿y si no te genera valor? ¿Dónde está el valor realmente? Nosotros también, cuando he hecho consultoría, yo siempre digo, mira, si no te voy a generar valor, mejor quedemos en buenos términos, porque eso puede generar, digamos, algún tipo de fricción y demás, ¿verdad? Pero es importante el valor, ¿verdad? Y cuando me refiero a esto es que todo el mundo entienda, el gerente, mira, necesitamos esto, ¿por qué, verdad? Las personas que están allegadas entiendan qué es lo que se está tratando así, pero es todo basado en valor, siempre. Wow, excelente. Es una reflexión por la cual, pues, pocas veces nos sentamos a entender y a reflexionar, ¿verdad? Entender de que hacer data science no simplemente significa, bueno, vamos a poner un nombre de fancy en la empresa, vamos a contratar al top, pero si al final de cuentas no encontramos algo que ayude al negocio a crecer o en sus objetivos, de pronto no. No sirve de nada, correcto. Entiendo. No Con todo lo que mencionabas, Pren, yo tengo 2 dudas. Y la verdad es que yo sé que la audiencia que nos va a estar escuchando posteriormente les va a volar la cabeza. Porque creo que todos tenemos esa duda. La primera sería, bueno, básicamente creo que en esta se resume todo. ¿Qué herramientas para que la gente empiece a conocer, ya que estamos dando pinceladas de data, qué herramientas existen? Ya sabemos de que podemos partir de un Excel, esa es básica. Pero ¿qué otras existen en el mercado? Fíjate que herramientas como mencionas Excel, creo que es por default la herramienta que cualquiera puede empezar a
trabajar y empezar a hacer algunas cuestiones de modelos sencillos, ¿no? Pero llega a cierto punto donde puede ser que Excel tope literalmente en cantidad de filas o en cantidad de columnas, ¿verdad? Porque tiene ciertas limitaciones, pero de ahí yo creería que las siguientes herramientas relevantes, para empezar, hay muchísimas herramientas en el mundo de datos, en el mundo de software, y las más relevantes, si ustedes se ponen a investigar, a leer un poquito, probablemente encuentren el nombre de Python, ¿verdad? Python es un lenguaje de programación de propósito general que tiene un background bien interesante. Este lenguaje nació más o menos en 1990, tiene sus años, como mi edad casi. No es una cosa que ustedes digan, esto es de la última generación y que no sé qué, no, o sea, lleva mucho tiempo ya en el mercado. Y resulta que Python, hace algunos años, había personas que se dedicaban a hacer ciencias de la computación. Entonces agarraron Python, ¿verdad? Como hacer ciencias de la computación es todo lo que se trata de computación, ¿verdad? Compiladores, programas, software y eso. Entonces agarraron Python y lo usaban como herramienta para trabajar. Pero resulta que cuando sucedió el boom de los datos, eso fue alrededor de los años 2006, 2004, cuando empezó Facebook a darse cuenta que podía utilizar información para generar valor a las personas, a negocios y demás. Ahí fue el boom de los datos. Empezaron a surgir muchas herramientas relacionadas a datos. Entonces, personas de negocio, digamos, gente no técnica, que necesitaba hacer análisis de datos, adoptaron también Python, porque Python es una herramienta, es un lenguaje de propósito general, pero es muy sencillo de trabajar. Perdón, pequeño paréntesis, ¿qué se refiere propósito general, Pren? Sí, el propósito general significa que puede servir para lo que quieras. O sea, con Python puedes hacer desarrollo web, puedes hacer programitas de ventanitas de escritorio, puedes hacer videojuegos, lo que quieras. Wow. En este lenguaje puedes hacer lo que sea. Es versátil. Lo interesante fue que la gente lo adoptó, digamos, la gente de negocios adoptó Python porque era muy fácil de aprender. Tú sabes cómo es Python, ¿verdad? Es bastante sencillo, instrucciones bien cortas y bastante como específico. Entonces, tanto personas técnicas como personas no técnicas empezaron a usar Python y juntos es lo que conocemos hoy como el ecosistema. Entonces, Python creería yo que es una herramienta muy, muy importante en este mundo. Pregunta, otro paréntesis. Con esto que me dices de que el lenguaje es bastante fácil, ¿vos crees que cualquier persona podría realmente utilizar esta herramienta? O sea, no sé, un psicólogo, ya tenemos evidencia de un mercadólogo, pero ¿cualquier persona puede aprender Python? Fíjate que yo creo que sí. Obviamente todo en la vida ustedes requieren disciplina, trabajo y demás. Claro. Pero creería que sí, si ustedes se dedican cierta cantidad de tiempo, pueden lograr dominar el lenguaje fácilmente. Está diseñado con ese propósito, que sea fácil de aprender. Tenemos en la maestría, me recuerdo que algunos alumnos tenemos un par de casos interesantes, como mencionadas, en mercadólogos, tenemos varios administradores, economistas, pero hay un caso de una persona que estudió medicina. Un médico, imagínense, o sea, un médico no... Wow. Tal vez aprendió algo de mate al principio, pero es experto en otro montón de cosas que quiero. Y esta persona hoy por hoy, pues, hasta donde sé, ya no trabaja de médico, trabaja de ingeniero de datos usando Python. Y él pues, se puso las pilas, de verdad, dijo, quiero aprender esto, cómo funciona y no sé qué. Sabe operar y todo, pero también sabe de Python. Entonces, es un caso bien, bien interesante de una persona que sí, independientemente del background, muy lejos de lo técnico, pues sí logra aprender realmente. Como les digo, hay muchos recursos en internet, por ejemplo, DataCamp es una plataforma que ustedes pueden buscar, ¿verdad? Para ahí Alejandro no sé. Muy buena herramienta. Lo lleva uno como desde el punto de vista así muy básico, ¿verdad? Poco a poco. Y aprenden, ¿verdad? En términos generales el lenguaje. Entonces, creo que sí. Como te digo, tenemos casos, también un abogado. Conocemos un abogado. Wow. Pero, ¿en serio? Empezó, digo, como al tercer trimestre, por ahí, y ahí iba. Por temas laborales fue que ya no pudo, pero sí, pues. Pero sí estaba en el rol, o sea, un abogado, un médico, o sea, si tenemos, ¿qué otros perfiles menos técnicos relacionados al tema que esos? Creo que no hay, entonces cualquiera puede aprender, ¿no? Excelente, buenísimo, me encanta. Podemos continuar con lo de las herramientas, pero gracias por ese pequeño inspiración, con esa pequeña inspiración. Otras herramientas importantes en el mundo de los datos, tal vez les suena SQL, ¿verdad? SQL... Básico, muy básico. Sí, súper fundamental para el tema de datos. SQL es un acrónimo, ¿verdad? Es Structured Query Language, es un lenguaje
que también ya lleva sus años, ese sí, ay, no sé, tal vez de los 80s, finales de los 70s, por ahí llevará. De lo que se trata básicamente es de un mecanismo para un lenguaje que está escrito como el inglés, ¿verdad? Muy sencillo, para poder gestionar información directamente en una base de datos. Cuando ustedes quieren ir a traer información directamente a la base de datos, utilizan SQL. Cuando escriben a una base de datos, a lo que se llama como tal una base de datos tipo... Lo que pasa es que una base de datos también puede ser un Excel, ¿verdad? Pero me refiero a un sistema gestor de base de datos, ¿no? Entonces, el SQL es muy importante. También se parece un poco a Python, ¿vale? O sea, es muy sencillo de usar. También se puede aprender fácilmente, ¿no? O sea, Alejandro. Yo quiero ahí cabal dar mi cucharita. Chicos, yo que soy mercadólogo, varias de las personas me conocen y yo vengo del mundo de programar pauta en Facebook, en Google. Aprender SQL no es complejo, es sencillo, es algo tan estructurado, tan lógico. Cualquier persona, ahí sí literalmente les puedo decir cualquier cosa, cualquier persona lo puede aprender. Obviamente, como decía Pren, simplemente hay que dedicarle el tiempo necesario. Pero SQL es dos cosas, sencillo y fundamental si queremos crecer en el área de datos. Porque entonces, yo siempre he dicho que SQL es un superpoder que me ha dado de poder venir y sacar mi data. Por ejemplo, si tú eres un mercadólogo que utiliza que utiliza Facebook, puedes consultar la base de datos, sacar tu base de datos con los usuarios de la empresa para subirla a Facebook o a Google y hacer las famosas audiencias personalizadas. Entonces, SQL, apréndanlo, como mercadólogo les va a dar un superpoder así, casi como esteroides. Sí, entiendo. Lo que pasa ahí creo es que todo el tema de datos y de bases de datos está relacionado con la gente de tecnología de información, los de IT, ¿no? Tal cual. Y a veces es complicado trabajar con los de IT, o resulta que tienen un backlog muy grande y ustedes le piden mira, necesito un reporte que no sé qué, que tenga esto, y se les complica o se tarda un montón, y si les dieran acceso y ustedes tienen algunas instrucciones de SQL, con un par de líneas de código de SQL pueden sacar la información que necesitan. Entonces, como menciona Alejandro, es fundamental para este mundo y les va a facilitar un montón la vida a ustedes mismos. Sí, 100%. Y última, bueno, herramientas, como te digo, herramientas sí, tirarlo al chilo, ¿verdad? Últimas dos, creo yo, Power BI, ¿verdad? Es otra famosísima herramienta para visualización de datos. Yo digo que, si a mí me preguntaran, mira, ¿qué es eso de la inteligencia de negocios? Yo diría que es proporcionarle la información correcta a las personas correctas en el momento correcto, ¿verdad? Para que puedan tomar decisiones. Entonces, Power BI está muy orientado a tener una estructura, tiene un lenguaje interno para hacer ciertas cosas más complicadas, pero en general el objetivo es visualizar datos de una forma sencilla, ¿verdad? Hacer gráficas, hacer mapas, ese tipo de cosas que les faciliten a ustedes entender mejor qué es lo que está pasando, dependiendo de lo que quieran hacer en el día a día o lo que sea. Entonces, Power BI creería que es una herramienta también súper importante relacionada a datos. Y la otra, esto tal vez pasa un poco más adelante, alguna herramienta en la nube, alguna plataforma en la nube, ¿verdad? Como saben, tal vez les suena el nombre de AWS, ¿verdad? Azure o Google Cloud Platform, que son servicios que proveen estas empresas para que uno pueda hacer una infinidad de cosas, la verdad, pero en temas relacionados a datos, por ejemplo, tener una base de datos disponible en internet, ¿verdad? Que pueda consultar, que pueda escribir, o un repositorio donde pueda subir algunos archivos y eso, pues tener algún conocimiento básico sobre la nube, creo que también es. Frank, yo creo que aquí también tocamos un punto muy importante. Se habla mucho de la nube, que sí, que todo está en la nube. Para las personas que de pronto no están abordadas en esta ola digital, sí, del self-service o de software as a service, ¿qué es la nube? Así, en un concepto así súper sencillo que la gente pueda entender. ¿Qué es la nube? Vamos a ver, es un concepto algo particular, pero la nube yo diría que es un conjunto de... Vinieron unas empresas hace algún tiempo, más o menos en el 2015, creo que empezó este boom de nube. De hecho, las nubes internamente para estas empresas, la primera nube que existió fue Amazon, AWS, Amazon Web Services. Más o menos en el 2015 fue que se liberó. Ellos ya tenían una cuestión interna, pero la nube básicamente nos permite a nosotros, antes de la nube, mejor para que me entiendan por qué. Ajá. Hay un término ahí importante. On-premise significa que, o las instalaciones on-premise significa que, por ejemplo, su empresa
tiene las bases de datos, las páginas web y todos sus sistemas directamente adentro de la empresa. O sea, hay una máquina, el servidor, digamos, mira, está el servidor o el puerto de servidores. Hay como una gran caja, ¿verdad? En la empresa, ahí literalmente está una gran cajona. Es una computadora, ¿verdad? Que tiene todo eso metido ahí dentro, y el tema ahí es que cuando uno trabaja en premise, hay mucha responsabilidad en la forma en la que se tiene que mantener estos sistemas funcionando. Tal vez les ha pasado en bancos, ¿verdad? Seguro los bancos tienen algo premise por temas de legislación y compliance, pero resulta que antes entonces las empresas tenían todo su servidor ahí metido en una computadora, ¿verdad? Mira, la página web está posteada, metida ahí en ese servidor. Entonces vinieron las empresas estas y crearon las nubes. Entonces todos los servicios, bases de datos, servicios, repositorios, programas y todo lo que quieran, se puede subir toda esa infraestructura, digamos, todas esas computadoras y sistemas y no sé qué, se pueden subir y que estén en la nube. Entonces la idea de la nube es mantener un montón de servicios disponibles para que las personas, los usuarios, puedan utilizarlos. Y en la nube, pues como les digo, hay una infinidad de diferentes tipos de soluciones, de bases de datos, computación, ¿cómo sería? En función de lo que uno utiliza, ¿verdad? Es decir, computación de alto rendimiento, servicios para visualización de análisis de imágenes, un montón. 260 servicios, una cosa que tiene AWS. Entonces, al final es un sistema, un mecanismo que me permite tener pues, toda la tecnología, toda la infraestructura tecnológica disponible en un sitio seguro, accesible y económico, ¿verdad? Porque las nubes, pues ese es el propósito. Pues más o menos por ahí, no sé si... Sí, perfecto. Yo para complementar y para que la gente también se lleve la idea es, básicamente ya no lo tenemos físico en como decía Pren, una computadora ahí en una esquina ahí súper fría, porque todo tiene que estar frío. En vez de que esté dentro de la empresa, simplemente le pedimos a una empresa como Amazon que nos diga, hey, ¿será que podemos utilizar un espacio de una computadora que tienes, no sé, creo que están alojadas en varios lugares así recónditos del planeta, ¿no? Dame espacio en de esta computadora y yo te pago para que me cuides ahí mis datos y yo puedo consultar la información que yo necesite o utilizar otros servicios que tú me puedas proveer, ¿verdad? Correcto. Por ahí irá exactamente eso es. Sí, no, imagínense una cosa que hablamos con un compañero a veces, o sea, de qué que hackeen a Amazon, ustedes imagínense. O sea, el tema de la seguridad, por ejemplo, es un tema bien importante. Entonces, tener las cosas físicas, mi servidor físico en la empresa, es posible, pero es costoso. Necesitamos expertos en diferentes áreas, en ciberseguridad, en infraestructura, en computación. Y entonces, mejor que se encarguen la nube de gestionar. Hay empresas que no lo pueden hacer así, como les digo, los bancos creo que sí tienen servidores físicos montados todo el tiempo funcionando y con redundancia y otro montón de cosas. La universidad también, por ejemplo, sé que tienen un soporte de servidores por ahí. Pero pues, puede ser una solución para pequeñas empresas, medianas empresas que necesitan procesamiento, necesitan computación, infraestructura, que toda su cuestión pues, esté formada, montada en la nube para facilitar la vida. Excelente, buenísimo. Gracias, Pren, por eso. Gracias por toda esta también amplia gama de herramientas. Chicos, empiecen a aprender estas herramientas porque son muy importantes. Personalmente, Power BI y SQL, yo que he tenido la incidencia de poder tenerlo casi en el día a día, es súper importante y no son tan complejas de aprender. Entonces, métanle ahí. Datacamp, como decía Pren, es una herramienta, es una plataforma de aprendizaje muy buena que se la recomiendo. Yo personalmente estoy aprendiendo ahí y es súper sencillo. O sea, ahí puedes aprender sin gran problema. Pren, también mencionabas un tema ahí y yo creo que también esa era la otra pregunta. Ya hablamos de las herramientas y ya medio mencionabas algo ahí de BI, Data Science, científico de datos. ¿Qué roles existen hoy por hoy en el mundo de los datos? Cuéntanos. Nítido. Fíjate que eso es un tema bien, bien interesante. Más o menos en el 2017, 2018, yo empecé a escuchar el tema de ciencia de datos. En aquel entonces se escuchaba el rol de la persona que se encargaba de implementar soluciones relacionadas a datos, era el famoso científico. Hoy por hoy todavía existe el rol, pues. Me refiero a que así comenzó todo, ¿no? Como decir un desarrollador, por ejemplo, o alguien de recursos humanos, el rol de una persona que se encarga de las soluciones relacionadas a datos, típicamente es el científico de datos.
Sin embargo, en los últimos años, los últimos, ¿qué serán? 4 o 5 años más o menos, ha ido como evolucionando la necesidad específica de ciertas cosas relacionadas a datos siempre. Por ejemplo, alguien que sea experto, digamos, en cómo podemos visualizar la información de la mejor forma para tomar buenas decisiones. Y esto es algo que también, así como se puede iniciar, digamos, desde un punto de vista sencillo a hacer sus primeros planes con datos y todo, es fácil porque hay herramientas, hay recursos y realmente no es difícil. Pero también llega un punto donde si quieren hacer un trabajo, no sé, formidable, digamos, hay que especializarse, ¿verdad? Entonces el problema que está surgiendo ahora es que está empezando a haber una ola de necesidades muy específicas donde el científico de datos, que es como el central, ya no es suficiente, ¿verdad? Necesitamos un experto, una persona que sepa bien qué tipo de visualizaciones usar, y cuando digo qué tipo no es solo de, mira, usa una gráfica de barras. Alejandro, vos sos experto en eso, sabes que cierto tipo de gráficas con cierto tipo de colores, cierto tipo de forma y genera más impacto, ¿verdad? Facilita más la vida para entender los datos. Entonces, ese tipo de cosas lo hace una persona encargada de BI developer, por ejemplo, o alguien de BI o un analista de datos. Ese es el rol de esa persona. De ahí empezó a surgir, ¿verdad? A desprenderse un montón más de, como les digo, de especialidades. Está lo que le llaman el famoso ingeniero de datos, están los arquitectos de datos. Los ingenieros de datos son los que se encargan de, usando herramientas tecnológicas, infraestructura de la nube y otras cuestiones, transportar la información desde las fuentes hasta los repositorios que tienen una estructura muy específica para poder facilitar el análisis. Eso es lo que es un ingeniero de datos. Entonces, dicen que es una de las carreras más interesantes que existen. Claro, y solo para que las personas que les quedó esto como en chino, es básicamente como el plomero o la persona que instala toda la instalación de tuberías de tu casa para llevar, por ejemplo, el agua desde el depósito hacia, por ejemplo, tu inodoro, tu lavamanos, lugares donde se puedan consumir el agua, ¿verdad? Para hacer una breve analogía súper sencilla y que se puedan imaginarse. Es transportar, ¿verdad?, la información, y en el transporte pues hay muchas cosas que hay que tomar en cuenta, seguridad y otras muchas cosas. Entonces el ingeniero de datos es experto en eso. El arquitecto de datos es otro experto que se encarga en definir las estructuras, donde como que dice el que hace el inodoro, digamos, que el que diseña la estructura del inodoro, cómo debería ser, el que diseña la estructura del lavamanos, el lavatrastos, a dónde va a ir a caer la información, o dónde va a ir a caer el agua en este caso, ¿verdad? Qué forma debería tener y por qué. Eso es lo que es un arquitecto de datos. Imagínate, digamos, como 3, 4 roles, ¿verdad? Científico de datos, inteligencia de negocios, ingeniero de datos y arquitecto de datos. De ahí está el... Pregunta, el científico de datos aquí, como siempre en esta analogía de la casa, ¿quién vendría siendo, Pren? Está en particular, porque lo que pasa es que un científico de datos, por definición, es una persona que conoce un poquito de todo, ¿verdad? Okay. Debería de saber comunicar, tal vez no hacer el trabajo de un ingeniero de datos particularmente, porque para eso está el ingeniero de datos, no es experto en eso, pero saber de su terminología, poder comunicarse con él para poder hacer otro tipo de tareas como modelos de machine learning, análisis y otras cuestiones. Entonces, Pen, el científico de datos podría venir siendo como ese vendedor que básicamente va a ofrecer el servicio completo, el paquete completo. Mira, nosotros le podemos instalar esto, los baños le van a quedar de esta forma, el de BI se los va a pintar de esta forma, pero él tiene como un esbozo de todo, entonces es el que te va a vender la idea. No como tal en una empresa va a vender la idea, pero vamos al hecho de que tiene conocimiento de todo, ¿verdad? Sí, más o menos. Fíjate que incluso, fíjate que esto de los datos es un tema increíble. Hay un rol especializado en lo que estás diciendo. Una persona especializada en vender ¿no? Los datos adentro de las empresas, como para decir, miren, usemos soluciones de datos, esto es importante, no sé qué. Ese rol se llama Data Advocacy. Que es como la persona que se encarga, como digo, de divulgar. Miren, hicimos este análisis, es un científico de datos típicamente, como mencionas. Hicimos esto, miren, esto fue lo que resultó, miren, esto genera valor, que no sé qué, y iba como que a los diferentes departamentos ofreciendo soluciones. Y pues la idea es siempre como con una estructura de, hay un departamento de datos y esta persona se encarga de divulgar todo lo que se hace para que todo el mundo esté enterado y como que incentivar la cultura. Wow. Que empiece a ser más data driven. Entonces hay un rol especial para eso también. Sí, ya me lo quitaron.
¿Qué más les estaba comentando? Ingeniero de Machine Learning. ¿Verdad? El ingeniero de Machine Learning es la persona que se encarga de hacer los modelos de Machine Learning, ver que todo funcione. Ya específicamente modelos como muy, así como hay modelos muy sencillos, ¿no? También hay modelos muy complejos. Yo trabajo en algunos modelos algo especiales. Entonces, la persona que entiende muy bien cómo funciona todo el proceso, digamos, de la construcción del modelo, cómo medir, cómo interpretar, cómo divulgar los resultados, eso es ingeniero de Machine Learning. Y hay otros varios roles, también está el ingeniero de, imagínense este nombre, dice, se llama algo así como DevOps Machine Learning, o sea, una persona que se encarga solo de hacer deployment, que el deployment es como poner disponible para que se pueda utilizar, ¿verdad? En producción, le diría, el modelo que el ingeniero de Machine Learning ya desarrolló. Entonces, un experto especializado solo en cómo el modelo tiene que estar disponible para poder utilizarlo en los diferentes casos. Por ejemplo, en Facebook seguramente tienen varios DevOps Machine Learning Engineers porque digamos, el algoritmo que ustedes utilizan así de forma transparente, de alguna forma hay que usarlo, ¿verdad? Hay que consultarlo. Usted lo ve como una página y para una solo, sí, esto me está recomendando, pues, pero lo que está detrás, cómo se usa y cómo presentan los resultados, es lo que se encarga de hacer eso. Entonces, yo creo que desde el 2017 hasta acá es como los médicos, ¿verdad? Uh-huh. Está el médico general, ¿verdad? Que sabe todo, ese es el científico de datos, un poquito de todo, pero están los especialistas, ¿verdad? El cardiólogo, el neurólogo, el no sé qué, cada uno de esos especialistas tienen un rol específico en el área de datos. En el caso de datos va en Machine Learning Engineering, DevOps Engineering, Data Advocacy, Business Intelligence, Developer, Data Engineering. Data Analyst también viene siendo uno también básico, ¿verdad? Sí, el Data Analyst lo que se encarga es como de conectar al negocio con los datos, ¿verdad? Que interpreta datos, pero también conoce el negocio para tomar decisiones. Entonces ahí les mencioné como 7, 8 roles distintos relacionados a datos. Y hay más. Ahora hay temas de ingeniero de privacidad, ¿verdad? De cómo gestionar la privacidad de los datos, hasta qué punto. Ahora no es alguien de seguridad que sabe algo de seguridad, sabe algo de datos, pero también sabe algo de leyes y legislación para poder trabajar con datos. Entonces, eso también es algo que está creciendo mucho en empresas muy grandes, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Ingeniero en privacidad de datos. Entonces, olvídense, y hay más roles. O sea, aquí podemos quedarnos hablando toda la tarde puros roles. De datos. Sí. Buenísimo, excelente. Perfecto, suena bastante bien y bastante grande todo este mundo de datos. Hablando de la inmensidad de todo esto, también creo que sería bueno reflexionar un poco, Pren, y que nos cuentes cuál es el futuro de la data. Por cierto, ya escuchamos, bueno, no lo escuchamos acá en el podcast, pero seguro varios de nosotros fuera de acá hemos escuchado mucho acerca del tema de la inteligencia artificial. ¿Qué depara al mundo de la data en esos aspectos? Seguro tiene que ver incidencia con la inteligencia artificial. Cuéntanos, por favor. Sí, yo creo que... Primero, creo que les comenté un poco más o menos de lo que creo que va a pasar. Para empezar, poco a poco muchas empresas medianas a grandes van a necesitar gente especializada en datos, expertos. Pero tal vez no solo especialidad en datos, expertos, sino también gente que entienda bien el negocio. Creo que cabal lo que hiciste, Alejandro, es una buena forma de buscar una salida profesional exitosa, digamos, que es, te vuelves experto, digamos, en tu licenciatura en un tema, en particular marketing, no sé, agronomía, yo qué sé. Y si te interesa ese mundo de los datos, especializarte en una maestría, tal vez, en temas relacionados a datos. Entonces, tenés conocimiento de relacionados a marketing, pero también sabes de datos. Tal vez no así a nivel súper técnico, pero entendés muy bien cómo funciona. Entonces, podría ser una persona que desarrolla productos de marketing relacionados a datos. Entonces, creo que las empresas necesitan ese tipo de roles, de personas que no estén ni tan allá, digamos, o sea, no sean tan científicos de datos, ni tan como que no sepan nada, ¿verdad? Sino que sean solo expertos en un área, sino una combinación. Porque esas personas pueden hacer el link perfecto entre el negocio y la parte técnica de datos, ¿verdad? Y producir soluciones. Entonces, lo que creo que va a pasar es que muchas empresas necesitan departamentos de ciencia de datos o de datos. Una cosa que suele, para aclarar y ampliar un poco, suele suceder, creo yo, es que las empresas contratan a una persona que se va a encargar de los datos. El científico de datos. Sí. Pero miren todo lo que les mencioné ahorita, o sea, hay muchas ramas y muchas cosas diferentes. Contratan a la persona y empieza a trabajar
3, 4 meses, pero el pobre cuate tiene que estar viendo cómo hacer para traer los datos, cómo visualizarlos, cómo hacer el análisis, construir el modelo y no sé qué, y tal vez le cuesta mucho y es un chanzal, y al final no se ve el valor que ha agregado porque necesita mucha más ayuda, ¿verdad? No es, una persona no construye una casa, pues básicamente. Claro. Esa es la idea. Qué buena analogía. No, yo creo que es importante darnos cuenta que con una persona y no identificando bien las necesidades específicas que tiene la empresa, no se va a avanzar en el tema. Tal vez por eso pasa que la cultura de datos se vuelve lenta, porque solo hay una persona que se dedica a esto, pero no nos ha dado los resultados que queremos y no sé qué, entonces dejemos de hacer datos. Eso creo que es un gran error en las empresas. Eso no puede pasar. Si está lento y no produce resultados, ¿verdad? Mejor contratemos más gente para que lo ayude, ¿verdad? Y generalmente ponen a los de IT a ver datos, ¿no? Sí, también, eso es algo que pasa. Y no necesariamente alguien de IT es alguien experto en datos, ¿verdad? Miren todo lo que les mencioné, hay muchos roles muy específicos, herramientas muy particulares en las que las personas se pueden volver expertas, y no necesariamente alguien que sepa solo programar es alguien que ya es experto en datos. Claro, se puede volver experto en datos. Tenemos muchos casos de éxito en la maestría que son gente de IT que se dedican a datos y eso pasa, pero de entry level, entrando así nomás, creo que pues hay muchas otras cosas que se adquieren para poder empezar a sacarle provecho a los datos. Entonces yo creo que va por ahí. Las empresas necesitan siempre datos de una forma u otra. Una cosa que también les recomiendo, aprovechando, es que generen esa cultura ustedes solitos, la cultura data driven. O sea, cómo le hacemos para que los datos nos guíen, no solo el experto, la persona más antigua de la empresa ahora es la que nos dice qué hacer porque es el más antiguo ahora, pero tal vez no es así. Ustedes miren lo que, por ejemplo, la pandemia, ¿no? ¿Quién iba a pensar que el tema de la pandemia iba a suceder en algún momento? Nadie lo pudo haber predicho. Entonces, si ustedes tienen datos, es más fácil poder tomar decisiones y ver patrones de comportamiento de cosas que puedan pasar en el futuro. Entonces, los datos, créanme que les sirven. Aunque empiecen con un Excel, aunque empiecen con un Access o algo muy simple, pero empiecen a tener ustedes esa cultura y a contaminar a los demás de esa misma cultura de datos, porque créanme que es una competencia importante y en el futuro seguramente puede ser determinante entre la competencia. Ahora, ¿quién hace mejores soluciones porque utilizan datos o no? Claro, eso, por ejemplo. Sí, yo, pequeño paréntesis, por ejemplo, en la empresa donde trabajo estamos desarrollando un nuevo producto y estamos tomando, por ejemplo, tenemos un tablero en Power BI que nos ayuda a poder tomar ciertas decisiones. Por ejemplo, ver de que X colaborador en cierta sede no está generando los resultados que se necesitan, entonces puede venir el jefe, el encargado y venir y decirle, hey, ¿qué está pasando? No estamos llegando a las metas. Entonces poder presionarlo o incluso poder fomentar el hecho de poder ayudarlo a salir adelante. Entonces tener noción y visión de la data, de cómo se está logrando, por ejemplo, llegar a los resultados de la empresa, es un buen ejemplo para entender de que poder tomar decisiones data driven son importantes para la empresa. O incluso si estás desarrollando un producto, cómo poder iterar y mejorar o ver dónde están fallando. Correcto. Los datos tienen algo que es bien interesante, es la trazabilidad. Ustedes pueden, si se está haciendo bien el proceso, por supuesto, ahora pueden entender bien en qué punto y qué es lo que está pasando hacia atrás y desarrollar un poco más de intuición de hacia dónde deberíamos ir. Entonces, eso, como mencionaste, inteligencia artificial, yo creo que un rol que está surgiendo ahora también, por cierto, es... Hablando de roles. ¿Cómo se llama? Artificial Intelligence Data Product Manager, algo así. ¡Wow! No. Sí, algo así es Artificial Intelligence Product Manager. Okay. Pero es una persona que se dedica a desarrollar productos relacionados a inteligencia artificial. ¿Y qué es la inteligencia artificial? Ustedes dicen, seguro el concepto lo tienen, ¿verdad? En películas nos lo han hablado. En ChatGPT, por ejemplo, correcto. Súper famoso ahora. El hecho de un robot, por ejemplo, o sea, la idea es tratar de imitar el comportamiento de los humanos. En esencia, eso es inteligencia artificial por medio de máquinas, de computadoras. Entonces, hay muchas experiencias de usuario que se pueden mejorar utilizando soluciones relacionadas a inteligencia artificial. Temas relacionados, por ejemplo, a visión por computadora, a texto, como mencionábamos, ChatGPT. Imagínense qué fascinante. He visto últimamente muchos negocios que tienen, ustedes pueden pedir, digamos, a
a San Martín o algo así, utilizando su WhatsApp, ¿verdad? Entonces imagínense que ustedes pudieran como que pedirle, mira, quiero una hamburguesa que tenga esto y no tenga mayonesa, pero que tenga no sé qué, pero que ya no sea una persona la que está detrás, sino que sea un algoritmo, ahora un agente. Y se siente natural como responde. Exactamente, como si fuera una persona. Ahora se le por eso les digo que es tratar de imitar el comportamiento del humano. Entonces, ese tipo de... Así como los datos están... Yo creo que no es que las empresas vayan a necesitan ya los datos. La inteligencia artificial es lo que viene, ¿verdad? Es decir, usar la información, usar datos y demás para que un agente pueda interactuar como un humano, como si fuera una persona. Y ustedes ni siquiera se den cuenta. Para ustedes, según ustedes, es una persona, porque sí. Y hay muchos sistemas que hacen eso, ¿verdad? Wow. Entonces creo que por ahí va el tema de inteligencia artificial, que al final es como terminamos con datos y empieza la inteligencia artificial, ¿verdad? Que es al final, están fuertemente relacionadas con los usuarios. Buenísimo, excelente. Súper interesante todo este mundo de los datos, ¿verdad? Es fascinante. Por eso el nombre del capítulo es precisamente el fascinante mundo de los datos. Aquí podríamos tomarnos tiempo para hablar de muchos temas. Toda la tarde, seguro. Toda la tarde, efecto. Pero buenísimo, entonces ya para ir concluyendo, porque sí nos hemos tocado varios temas acerca de la data. Pren, por favor, danos a la audiencia una pequeña, no sé, una recomendación o un llamado a la acción para que empiecen a poder meterse en este mundo de los datos, que ya vimos no es complejo. Requiere tiempo, obviamente, pero es factible, todos podemos y sobre todo nos puede ayudar a tomar decisiones para las empresas o en nuestros trabajos, por de verdad. Entonces, te cedo ahí la palabra. Bueno, yo creería que primero quitarse el miedo, ustedes, porque el miedo creo que es una de las cosas que nos limita y a veces tal vez es un miedo que no está fundamentado, o sea, según ustedes, algo va a pasar, pero que si la cosa es más fácil, como hablábamos ahorita con Ángel, los nombres en inglés suenan así como bien misteriosos y complicados y fumados y puchis ingenieros y ese tipo de cosas, pero al final créanme que la necesidad misma del análisis de datos y las soluciones han hecho que existen herramientas y como caminos claros para poder aprender y que ustedes al final puedan... como les digo, no sé si dedicarse a esto porque de todas formas eventualmente uno lo va a necesitar de una u otra manera. Tengo compañeros que me decían, mira, eso de la estadística no me interesa, que no sé qué, y al final, hoy por hoy, hacen estadística. Entonces es una cosa bien curiosa. Entonces yo creo que no va a ser, tal vez para exhortarlos más como fuertemente, no es algo que deberían de considerar, deberían de hacer ya, porque les va a servir. Estoy seguro que muchos de ustedes han estado muy cerca de algo relacionado a datos, de algo de análisis, de algo de estadístico, algo por el estilo, y ya están haciendo cosas de datos. Lo que pasa es que tal vez no se habían dado cuenta, ¿verdad? Entonces, empezaría por ahí, tratar de no tener miedo y darme cuenta de que mi entorno realmente necesita este tipo de soluciones. Lo que les mencioné al principio, ahora generar valor. Cómo genero valor para la empresa, pero estar claros en qué es el valor y que todo el mundo entienda qué es el valor y por qué eso genera valor para las empresas. Esa es otra clave importante. Y las personas tal vez que están, como les decía, no tan técnicas, sino más del lado del negocio, entienden mejor eso que una persona técnica. Una persona técnica es, bueno, una métrica, tengo que mejorar esto y no sé qué, pero ¿qué representa eso a nivel de negocio, ¿no? Eso creo que las personas que están cerca del negocio entienden mejor cómo funciona. Entonces, creo que pueden aprovechar ustedes de mejor forma eso. Tomar algunos cursos, ¿verdad? Empezar en el mundo de datos. Una cosa que también es muy importante es que este mundo hay mucha documentación, pero está típicamente en inglés. Entonces, en inglés también creo que es algo relevante que si lo tienen ahí más o menos, pues empiecen a tratar de desempolvarlo y practicar y probar, porque probablemente ahí hay muchos recursos en español, pero por ejemplo, como se llama DataCamp, está en inglés. Entonces, es solo de leer las instrucciones, un par de videitos, no es algo complicado, pero sí necesitan pues tener un conocimiento de inglés y practicar, ¿verdad? Practicar. Y si alguien de verdad quisiera como dedicarse a este mundo, lo que mencionaba, hacer ese link entre el negocio y los datos, lo que le recomiendo es estudiar un programa, ¿verdad? Un programa, una maestría, un posgrado que tenga relación con los datos. Como le mencioné, pues yo me encargo de gestionar estas maestrías apoyo en la gestión de la inteligencia de negocios, ciencia de datos,
Y ahí tratamos siempre constantemente de hacer unos esfuerzos porque sabemos que las personas que vienen del mundo de negocio tal vez no tienen tanto conocimiento técnico, entonces poquito a poquito los vamos como que formando en el área. Alejandro después pues es un buen ejemplo de esto, ¿verdad? Tal vez no sabía mucho de programación y poco a poco haciendo algunos ejercicios, probando, llevando una estructura, un curso, digamos, un pensum con cursos estructurados de cierta manera, al final pues le ayudó un montón. Entonces, para empezar, no necesitan una maestría, no necesitan meterse en una maestría, pero sí, si quieren volverse expertos y poco a poco ir metiéndoles en este mundo, pues sí, creo que un programa estructurado es una forma correcta de hacerlo. Creo que Alejandro ahora que está estudiando en DataCamp, por ejemplo, se le hace más fácil, ¿verdad? Porque él llevó cierta estructura en el programa y se entiende todo el background y cómo funciona toda la estructura y el ecosistema de datos. Entonces, como les digo, a futuro eso podría ser una recomendación, pero empezar con algunos cursos y más que todo quitarse el miedo, ¿no? Entonces, eso es creo lo más importante, porque si no eso solito los va a limitar. Buenísimo, excelente, gracias Pren, de veras. Créanme chicos, si ustedes no quedaron motivados después de esta llamada a la acción, no sé qué los va a motivar. Super. Pero muy buenas comentarios y muy buen llamado a la acción lo que nos menciona Pren. Entonces, no pierdan el tiempo chicos, empiecen ya a estudiar datos porque es el futuro y los van a recompensar muy bien en su empresa. Entonces, háganlo. Pren, seguro varias de las personas que nos van a estar escuchando están fuera de Guatemala. ¿Estas personas podrán llevar la maestría asíncrona fuera del país? Fíjate que es algo bien curioso con el tema de, bueno, la maestría de nosotros ya lleva algún tiempo ofreciéndose de forma virtual y asíncrona. Entonces sí, es factible. En el programa de nosotros tenemos alumnos en varios países, en México, en España, en Chile, Argentina fue en unos países donde teníamos. Wow. Tenemos varios en Honduras, El Salvador. Entonces sí, pueden llevar el programa de forma completamente virtual, de forma síncrona. Esto significa que solo, digamos, se hace el material, ¿verdad? En la semana. O sea, ustedes se pueden meter a la clase directamente si quisieran y si no pueden por temas laborales o temas de horario, yo qué sé. Se graba todo y pueden ver la clase el día siguiente cuando tengan tiempo. Tenemos muchos casos de éxito de alumnos que han llevado el programa así y han logrado terminar la maestría exitosamente, estando en cualquier otro lugar del mundo. En España también, en Francia tenemos un alumno también. ¡Wow! Buenísimo. Entonces, no es una limitante a ustedes. Claro. Ahí estamos a la orden por cualquier cosa. Buenísimo. Entonces, chicos, en la descripción de este video les voy a dejar el link para que puedan explorar el programa, de pronto también la universidad, y si les llama la atención, pues no pierdan el tiempo. Vamos a seguir formándonos. Entonces, Pren, muchísimas gracias de veras por el tiempo que nos has dedicado. Ha sido un placer y gracias por empaparnos acerca de este fascinante mundo de los datos. Buenísimo, Alejandro. Pues muchas gracias por el tiempo también, por estar aquí platicando un poco. Ahora realmente es interesante y también yo creo que bonito como exhortar a las personas a que se metan a esto, ¿verdad? Como les digo, yo creo que insistiendo, no es un tema de que se metan, sino que ya pasó, ya está pasando, ya está encima de nosotros. Entonces hay que meterle si quieren dedicarse a esto, y si no, también les va a tocar, estoy seguro. Entonces, de todas formas, métanle, y ya saben, con mucho gusto, ahí está mi contacto de LinkedIn, cualquier cosa, de verdad estoy a la orden, escríbanme directamente y pues en la medida de lo posible les responderé, y cualquier cosa, pues con mucho gusto estamos para apoyarle. Alejandro, gracias por el tiempo, por el espacio, cualquier cosa, ya sabes que igual estamos a la orden siempre. Gracias, Pren. Entonces, chicos, muchas gracias ahí por el espacio. Nuevamente nos estaremos viendo en la siguiente semana para otro video acerca de el fascinante mundo del marketing digital, data, productividad, entre muchos otros. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales como @ecosistemadigital1 y en TikTok como @ecosistemadigital17. Ha sido un placer, nos vemos hasta la próxima.